Quiero saludar también vía telefónica al profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, quien también tendrá su opinión como experto en relaciones internacionales en cómo se están dando las cosas en esta guerra contra el narco, guerra contra la corrupción, pero de manera binacional, y en esto que dice Anabel Hernández se podría convertir ya, o se ha convertido ya en un maxi proceso que muchos esperamos termine con o se cristalice, se ponga la cereza del pastel cuando algún expresidente termine también enjuiciado y en el tambo. Profe, te saludo con mucho gusto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas tardes a todo el equipo y a la audiencia de Sin Censura. Pues muy contento por participar nuevamente como cada viernes en Sin Censura, pero también por las mega noticias, Vicente, que en menos de 20 horas nos llegaron. Primero lo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le dice al Borolas que México Libre no va, y por lo tanto, ahora sí México será libre, pero del Borolas. Y en segundo lugar, por la captura de el padrino, ¿no?, del general Cienfuegos, quien, bueno, pues había sido nombrado por Felipe Calderón, el Borolas nuevamente, como oficial mayor en su sexenio, y después por Enrique Peña Nieto como el secretario de la Defensa Nacional. Estamos hablando entonces, Vicente, del general bisagra del narcotráfico, de esto que el presidente López Obrador hoy llamó narcogobierno, retractándose un poco de lo que dijo anteriormente que era un narcoestado, ahora menciona que es un narcogobierno. Y si te parece, Vicente, quisiera hablarte de las diferencias. Adelante, profe, pero antes déjame agradecerle a las casi 50,000 personas que nos están viendo y escuchando en Sin Censura, tanto en nuestros dos canales en YouTube como en nuestra página de Facebook. A la gente que nos ve y nos escucha en Sin Censura TV y en Sin Censura Media, le pido que si aún no lo ha hecho, se suscriba a estos dos canales y nos ayude a seguir creciendo. Lo mismo le pido a la gente que nos está viendo en Noticiero Sin Censura en Facebook, que le dé like. En el caso de YouTube, le pido también que le dé clic al dedito hacia arriba, que nos ayuden dándole clic al pulgar hacia arriba, solamente así a punta de likes, que no cuestan absolutamente nada. Le vamos a exigir a YouTube que no esconda nuestro contenido y que siga ofreciendo esa transmisión en vivo y en directo para más personas. Mi querido profe, ahora sí hablemos de esas diferencias. Pues mira, querido Vicente, el presidente López Obrador había dicho en algún momento que México había sido en los sexenios de los neoliberales un narcoestado, y en días pasados en la mañanera me parece que hoy lo volvió a reiterar que se había equivocado, que México no era un narcoestado sino un narcogobierno. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay una diferencia sustancial. Si habláramos de un narcoestado, estaríamos hablando de que incluso constitucionalmente las cosas estarían para servirle al narcotráfico, para facilitar las cosas, para crear condiciones, para consolidarlo. Sin embargo, me parece muy acertado que el mismo presidente haya dicho, no estamos en un narcoestado, sino de un narcogobierno, porque la diferencia entre los estados y los gobiernos es que los estados son perennes o son permanentes, mientras que los gobiernos se conforman de los grupos de ciertas élites que van llegando a dirigir el estado temporalmente. En México se hace cada sexenio, en Estados Unidos, sobre todo en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, se hace cada cuatrienio. Entonces, para que la gente diferencie lo que es el Estado de lo que son los gobiernos, esa sería la diferencia, la perenidad, el tiempo, la temporalidad. Entonces, me parece muy acertado que haya dicho, no, estamos en un narco gobierno, porque efectivamente no todos nuestros gobiernos fueron ni narcos, ni apoyaron al narcotráfico, ni crearon las condiciones para que se consolidara el narcotráfico, sino algunos miembros de esos grupos que llegaron a gobernar, como en este caso, bueno, se habla, lo decía Gerardo Fernández Noroña muy acertadamente hace unos momentos, de que desde Díaz Ordaz, desde gente que trabajaba para la CIA, ¿no? El mismo Adolfo López Mateo se dice que también formaba parte, Luis Echeverría, pero en la época, digamos, de Carlos Salinas de Gortari, es donde más empezó a vincular al narco con el Estado mexicano. ¿Te acuerdas aquellos magnicidios que hubo en el sexenio de Salinas de Gortari y después con Ernesto Zedillo? Pues se hablaba justamente de la penetración que tenía el narco del Estado mexicano. Entonces, yo recuerdo también otra cosa muy importante que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato, querido Vicente. Decía, es que los narcos sí son un peligro para México,
pero son niños de pecho en comparación con los delincuentes de cuello blanco. Y ahora lo estamos viendo. Mira que en la última década estaba yo viendo, en las últimas 2 décadas hay 20 generales arrestados vinculados con el narcotráfico, pero si nos acercamos todavía más en temporalidad, de los últimos 2 años, desde que el presidente López Obrador puso como prioridad el combate a la corrupción, y de hecho tú recordarás, querido Vicente, que el me canso ganso fue justamente después de haber dicho, voy a acabar con la corrupción. Por ahí los chayoteros luego salieron a decir que para el presidente, que ponía toda su confianza en los militares, porque los militares no eran corruptos, y que ahora, pues la captura del general Cienfuegos era una prueba de que también había corruptos entre los militares, se les olvida decir a esos periodistas chayoteros que el director de la DEA, el jefe de la DEA, estuvo en México días antes, y que en la política no hay casualidades. Por lo tanto, quien le quiera quitar mérito al presidente de la República, pues prácticamente están vaticinando cosas que no tienen idea o que siguen siendo, digamos, alimentados en sus chequeras para seguir distorsionando la información. En ese sentido, Profe, algo bien importante entre lo que dicen los chayoteros y lo que se da en la realidad es que la realidad y el tiempo los ponen en su lugar, querido Vicente. Y una cosa muy importante también, cuando hablamos de que los narcos eran niños de pecho, según lo decía el mismo presidente López Obrador, en comparación de los delincuentes de cuello blanco, tenemos que, mira, pues Genaro García Luna, Beitia, el superfiscal de Nayarit, que fue el terror de ese estado, un criminal a todas luces que se robaba las propiedades de la gente y que además secuestraba, mandaba a matar, solitos cayeron en Estados Unidos por su propio pie. Ni siquiera Estados Unidos tuvo que girar orden de captura, ni siquiera tuvo que venir por ellos, solitos. En este caso concuerdo con lo que decía Antonio Toño Ruiz cuando señalaba que eran tan soberbios y tan prepotentes y que pensaban que nunca iba a pasar por ellos la justicia, que solitos fueron de vacaciones, o otros fueron a vivir a Estados Unidos, y mira en dónde los fueron a agarrar sin disparar una bala, y literal por sorpresa, querido Vicente. Por lo tanto, sí me parece muy importante estas señales que se están dando y esta colaboración que se están dando entre los dos gobiernos para ir puliendo la corrupción de este lado de la República. Yo esperaría, querido Vicente, que también se hiciera un esfuerzo por pulir estas estructuras del otro lado de la frontera, ¿no? Allá en Estados Unidos. Profe, John Ackerman, el doctor John Ackerman escribe, no se confundan, la detención de Salvador Cienfuegos es logro de la 4T. Se le informó a Andrés Manuel López Obrador hace 15 días sobre el caso y permitió que la justicia siguiera su curso. José Antonio Meade o Ricardo Anaya hubieran salido corriendo a avisar y esconder a su cómplice. Esto es importante también analizarlo desde esta perspectiva de John Ackerman, porque pues pareciera que antes no había la confianza para dar estos golpes, o al menos que tú recuerdes. No, es que no hay precedentes a lo que estamos viendo con un exsecretario de Seguridad Pública y un exsecretario de la Defensa Nacional. Pareciera que esa labor diplomática de precisamente relaciones internacionales del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno está rindiendo frutos con el gobierno de Donald Trump, con las autoridades estadounidenses, para que ocurran estas cosas, profe. Sin lugar a dudas, querido Vicente, nosotros aquí en Sin Censura habíamos hablado una y otra vez de que el presidente López Obrador había tenido la habilidad no solamente para que el presidente Donald Trump no fastidiara a México y no fastidiara a su administración, para ganar gobernabilidad. Y cuando esos críticos de la prensa tradicional, cuando los medios chayoteros u otros académicos, que por cierto hoy están bien ocupados en pelear por los fideicomisos que les mantenían las carreras académicas, aunque fueran improductivos, decían que era muy poco a cambio. Entonces yo decía, ¿qué puede haber más importante para un gobierno que poder tener gobernabilidad, querido Vicente? Ahora nos damos cuenta que no solamente el gobierno de López Obrador, principalmente el presidente, porque me parece que es mérito de su carisma, que es mérito de su sagacidad y de su inteligencia política, que no solamente logró gobernabilidad con un gobierno tan voluble como el de Donald Trump, que incluso en el mismo Estados Unidos ha sacudido las formas y las estructuras políticas y también la judicial, al nombrar a más de 300 jueces y a tres ministros en el Tribunal Supremo de Justicia, que le tocó de rebote, pero ha sacudido las estructuras políticas de Estados Unidos y se ha vuelto impredecible en el mundo. Sin embargo, esa misma impredictibilidad nos hacía temer que fuera a fastidiar a México
como en un principio dio avisos de hacerlo. Sin embargo, decía yo, la astucia y la sagacidad del presidente López Obrador no solamente generaron gobernabilidad por parte del gobierno de Estados Unidos, sino además colaboración y cooperación para que también el gobierno de López Obrador tuviera triunfos políticos, triunfos mediáticos y triunfos que le dan la razón en cuanto a la pudredumbre que había, Vicente, en sexenios anteriores en el tema de la corrupción. Y Vicente, que eso también nos explica la inseguridad en la que vivíamos, porque también es cierto que cuando se le estira un gobernante, recibe dinero del narcotráfico, en ese momento sella su futuro, y al sellar su futuro prácticamente nos condena a todos los gobernados a vivir la inseguridad de esa relación tensa entre el Estado, que se convierte en una banda más cuando recibe dinero del narcotráfico, de los tantos carteles que hay en un país como México, que poco a poco fue cambiando su característica, Vicente, de ser un país de paso de la droga a ser un país que se convirtió también en una plaza de consumo de drogas. Entonces, esto es bien importante para el anecdotario, porque Estados Unidos le está cobrando cuentas a estos exfuncionarios de alto nivel como Beitia, como Genaro García Luna y como el general Cienfuegos, por lo que hicieron hacia Estados Unidos, por el daño que ocasionaron al trasladar droga hacia allá, y por también los ciudadanos estadounidenses a los que fastidiaron. Imagínate, ayer cuando se le apresó, se decía que se le apresaba por 3 delitos, por delincuencia organizada, por narcotráfico y por lavado de dinero. Hoy ya son 5 los cargos que se le van acumulando, y ahora sí que por cada uno de estos cargos tendrá su propio juicio, y me parece que este señor, si no pasa algo milagroso, se va a morir en la prisión de Estados Unidos, Vicente. Profe, yo sé que tenemos otros temas pendientes, pero si me permites, me gustaría seguir en esta línea porque creo que tienes mucho que aportar en este sentido. Tú mencionabas que también te gustaría ver que desde el lado estadounidense se dieran grandes golpes, así como se están dando golpes. No podemos asumir o pensar que la corrupción nada más está del lado mexicano, porque los personajes, los funcionarios espejo en el lado estadounidense, la pregunta es si sabían o si eran cómplices o qué. Y en este sentido también muchos dicen, es que Donald Trump sí está cumpliendo en esta lucha. Bueno, yo recuerdo que Donald Trump dijo que iba a secar el pantano y no hemos visto todavía un golpe de esta magnitud, salvo el tema de el que fuera procurador de justicia en tiempos de de Barack Obama. ¿Cómo se llama este señor, este afroamericano? Ahorita me voy a acordar del nombre, que en tiempos de Calderón es señalado por el programa Rápido y Furioso, que dejó pasar armas a México. Eric Holder, gracias, profe. Pero hasta ahí, no sé qué pienses de lo que te estoy planteando. Primero, antes que nada, Vicente, tiene razón, pero este también es un tema de relaciones internacionales, así que por ahora está bien dejar los otros temas un poco de lado, porque esto es importante, no solamente, Vicente, porque es coyuntural, sino también porque es estructural. Son dar manotazos que van a cimbrar la estructura, 1, del ejército mexicano, 2, de la alta política mexicana o de quienes se ostentaron como altos funcionarios del sistema político mexicano. Así que sí, al cimbrar a nuestras élites también es un tema estructural. Y con respecto a tu comentario, Vicente, tú recordarás que no sé si todavía colabora en Sin Censura, pero Jesús Esquivel, de la revista Proceso, le escribía en su libro de los narcos gringos, que los carteles gringos no se conformaban como lo hacían los carteles mexicanos, que tenían un líder bien identificado, un líder o dos bien identificados, y que tenían una jerarquía pues de ejércitos, ¿no? De paramilitares, sino que por el contrario, en Estados Unidos trataban de operar diferente los cárteles, y era manejar un bajo perfil. Además de manejar el bajo perfil, utilizaban a gente de a pie, a gente pues de muy bajo perfil, como mujeres estadounidenses, blancas, madres solteras, con un par de hijos, de las que no pudiera sospechar la policía, para poder ahí transportar droga e irla a llevar a su destino, porque por el perfil racial, fíjate lo que sí importa el racismo y lo que sí hace la discriminación, por el perfil racial, los agentes
en los pasos fronterizos, o los agentes en los lugares en donde retienen a la gente para hacer la segunda revisión, por ejemplo San Clemente o algunos otros en Arizona, entre Nogales y Tucson, Arizona, por ejemplo, no tomaban en cuenta, digamos, el que todas las personas son delincuentes transportistas de algo prohibido. Entonces, a las mujeres jóvenes o ya más grandes, pero que no parecían este perfil mexicano, morenito, que tienen bien estereotipado y bien estigmatizado algunas agencias de seguridad de Estados Unidos, pues casi la pasaban por alto, que contra ellas no se metían, y que entonces estos carteles en Estados Unidos, los socios de los de México, operaban y aprovechaban esa laguna que generaba el perfil racial de las agencias estadounidenses para poder introducir droga hacia allá, y que además muchas veces solamente lo hacían por una o dos ocasiones, Vicente, para que se perdiera la pista. Entonces tenías como a muchos cómplices, aunado también, Vicente, al hecho de que en Estados Unidos el tema se ve como un tema de seguridad y no como un tema de salud. Cuando nos damos cuenta que el nivel de consumo es bastante alto en Estados Unidos, no solamente de marihuana o de cocaína, que ya son drogas que casi están pasando de moda, y ahora tenemos una variedad tremendo como el fentanilo, el cristal y muchas otras, que no quisiera hacerles aquí apología de la droga, pero que te habla del gran problema en el que tenemos, también un problema si lo vemos económicamente hablando, Vicente, un sistema capitalista de consumo transnacional, que pues va a generar que mientras más demanda haya del producto, siempre surjan ofertores para poder proveer eso que se requiere, aunque como pasa en el mercado, como pasa en las industrias, empiezan a competir entre estos diferentes proveedores y generan el problema de seguridad que se generó acá. Y por eso cuando tú hablabas de Rápido y Furioso, pues Rápido y Furioso es mandar insumos a los carteles mexicanos con el pretexto de rastrear hacia dónde iban las armas, como si no supieran en la CIA y como si no supieran en la DEA principalmente. Rastreaban, según esto, en la época de Eric Holder, cuando era, como bien lo dices, el procurador, y pues en realidad fue proveerle insumos a los grupos mexicanos, y no les pasaba nada en Estados Unidos, no reaccionaban de ninguna manera, hasta que empezaron a morir estadounidenses con las mismas armas, con los mismos insumos que ellos mismos habían enviado hacia México. Entonces tenemos una combinación bien peligrosa, súper dura, Vicente, en términos estructurales, porque por un lado tenemos el gran consumo, la gran nariz que es Estados Unidos en cuanto al consumo de drogas, y por otro lado tenemos a Estados Unidos mismo, que invita a los diferentes carteles del mundo, principalmente los colombianos, los peruanos y los mexicanos, a proveer droga, pero por otro lado ellos proveen de armas, de tal suerte que el círculo vicioso conflictivo sea más complejo cada día. Pero mira, tan complejo que incluso los funcionarios del más alto nivel de los países en Latinoamérica están implicados en ello. Y una prueba de esto, o sea, para muestra, va a ser el botón de Genaro García Luna en el nivel federal con Felipe Calderón, en la Sedena Salvador Cienfuegos, y en los estados, pues ya viste el caso de Beitia, que fue todo un caso tremendo. Profe, para cerrar, ¿cuál sería tu reflexión sobre esta detención histórica del exsecretario de la Defensa Nacional en Estados Unidos nuevamente? Híjole, bueno, mi reflexión final, querido Vicente, es que mientras no se combata y no se atienda el problema con un enfoque estructural, vamos a tener muchas veces historias como esta, que va a ser muy buena para los ratings de los programas que los aborden bien, pero que va a ser muy malo para la patria, porque vamos a seguir experimentando un consumo de drogas alto, vamos a seguir experimentando pues giros diversos de los grupos criminales en nuestro país, vamos a seguir experimentando a la alta el tema del lavado de dinero, y sobre todo, Vicente, vamos a seguir experimentando el aumento de muertes y desapariciones relacionadas con este tipo de asuntos. Por lo tanto, alguien me dirá, profe, y mientras tanto, mientras atendemos las cuestiones estructurales, ¿qué hacemos con las cuestiones coyunturales? Y mientras tanto, como una cuestión estructural, yo creo dos cosas, Vicente. Cabildear en Estados Unidos
para que el tema cambie de enfoque y no solamente se vea como un tema de seguridad, el tema del consumo de drogas, sino también como un asunto de salud, cabildear durísimo. En Estados Unidos el cabildeo está permitido, es legal y se tiene ya la experiencia de cómo se han logrado cambiar cosas que parecían imposibles allá mismo en Washington a través del cabildeo. Entonces, que se vea como un asunto de salud y no solo de seguridad. Y dos, otra cosa que le compete al gobierno mexicano, que México empiece a cerrar la frontera, y si no la cierra, que por lo menos nos pongamos súper estrictos al revisar quienes entran por tierra a nuestra patria, porque Vicente, es bien sencillo meter armas a México por la frontera norte, por la que tú me digas, por la del Paso, por la de Mexicali, Caléxico, por la de Tijuana, San Diego, es muy sencillo. Las aduanas ya son muy relajadas, se pasa cualquier gente con cualquier cantidad de productos y mercancías a Tijuana, a prácticamente todas las ciudades del norte de México, y eso obviamente te genera un problema. Mientras el crimen organizado tenga acceso a armas de grueso calibre, pues nuestro ejército, nuestras policías, una de dos, o reciben plomo, como decía Pablo Escobar, o reciben plata. Si reciben plomo, se mueren. Si reciben plata, entonces se corrompen y vamos a tener los ejercicios que vimos como el de Cienfuegos en la noche de ayer. Y por otro lado, en lo inmediato, querido Vicente, me parece que ya se avanzó a un punto importante, la prisión preventiva para la corrupción política, y en segundo lugar, que se agudicen, Vicente, los exámenes de confianza de todos los cuerpos de seguridad, pero ¿sabes de quién también? De todos los funcionarios de alto nivel, de por lo menos del nivel 1 al nivel 15, y con eso vamos a tener mejores resultados, querido Vicente. Pues qué interesante tu reflexión, tu análisis, profe. Cerremos invitando a nuestros amigos de Sin Censura en los 3 espacios donde estamos transmitiendo: Sin Censura TV, Sin Censura Media, Noticiero Sin Censura en Facebook, para que apoyen también tus esfuerzos en tu profe de RI. Muchas gracias, querido Vicente. Pues invito a las más de 50,000 personas que están conectadas en tiempo real para que vengan a escuchar análisis de seguridad internacional, de relaciones internacionales, organismos internacionales y sobre todo de geopolítica al canal de tu profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, y en la descripción de cada video les acompañamos con una lectura de acceso gratuito para que la gente complemente los análisis verbales con la lectura y profundice en cada uno de los temas que más le interesen, Vicente. Tu profe de RI es el canal ideal para estudiar relaciones internacionales gratuito. Profe, te agradezco mucho tu tiempo y tu flexibilidad, y es siempre importante escuchar desde tu trinchera el análisis. Te mando un abrazo y saludos a la familia. Un abrazo, querido Vicente. Muchas gracias. Bye, bye. Es el profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales.